Diálogos, el espacio de más tradición que refleja el quehacer público de Zacatecas y sus protagonistas. Diálogos, experiencia y prestigio con Silvia Montes. ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al programa Diálogos, el espacio de la conversación interesante y trascendente, porque se tocan temas de interés social. Y el de hoy es bien importante, porque nos involucra a todos, puesto que en algún momento utilizamos el transporte público y sin duda este asunto siempre ha estado envuelto en intereses, en situaciones que generan inconformidad en el propio gremio, y hoy a partir de este sexenio, quiero decir, se ha exacerbado el ánimo de los taxistas, de los concesionarios y hasta de los choferes. Tengo a un hombre que se hizo ahí se formó desde que era un chamaquito, por eso lo invité, porque conoce muy bien el tema del transporte, aparte de que es un político zacatecano querido, reconocido de Guadalupe, Zacatecas, un expresidente municipal que yo aprecio mucho, que le reconozco su esfuerzo, que lo quiero, es Clemente Velázquez Medellín. Bienvenido, mi amigo. Muchas gracias, Silvia, por esta gran oportunidad de estar en tu programa. 13 años. Fíjate, 13 años al aire. Te he seguido siempre con mucho interés, porque además siempre nos pones a investigar, a indagar y a estudiar los temas que tú manejas. Siempre con los personajes dejan algún aprendizaje o alguna tarea que tenemos que realizar como ciudadanos. Y dejan también, Clemente, su testimonio del quehacer público. Mira, y lo comenté también en el programa pasado, cómo repetimos en su aniversario luctuoso el programa de Tomás Torres Mercado, y tuvo mucha audiencia, y es un privilegio tener este espacio donde quiera que se encuentre. Ahorita estamos en un lugar modesto, pequeño, hemos hecho programas en el exterior, en locaciones, hemos estado en un estudio mucho más grande, siempre con profesionales que están ahí manejando las cámaras y todo. Pero lo más importante, claro, yo les agradezco a ellos y les aprecio mucho su esfuerzo, pero lo más importante es el testimonio de los que están aquí sentaditos, sí. Para que el día de mañana volvamos a revisar los temas. Y me di cuenta cuando vi ese programa de Tomás, qué importante es contextualizar para recordar muchos años después, que yo aspiro a pasar otros 13. Primeramente, y yo estoy seguro que sí. Ay, sí, es que todavía me dan ganas, porque a veces dice uno, ya me voy a parar. Pero Clemente, te agradezco mucho que hayas aceptado. Y yo cuando promocioné tu visita dije, hablaremos del transporte y más, porque también eres un hombre apasionado de la política. ¿Qué te gusta más, el transporte o la política? Bueno, el transporte pues es mi origen. Ajá. El transporte es donde tuve la oportunidad de desarrollar mis otras actividades. A los 14 años empecé a trabajar en el vehículo de mi padre, un taxi que le compró a un agente de tránsito en la salida del gobierno del general Fernando Pámanes Escobedo. ¿Qué año? En 1982. ¿Cómo se daban entonces las concesiones? Bueno, se daban como siempre, de manera facultativa. Ah. Quien tiene la facultad constitucional, pues es el Ejecutivo del Estado. Pero desde aquel entonces, los gobernadores consideraban a los trabajadores del volante con mucha antigüedad, pero también con buena imagen pública. En aquel entonces, el general Fernando Pámanes Escobedo no le daba concesiones a choferes que habían terminado con el patrimonio de algún concesionario, porque pues habían ingerido bebidas embriagantes, o algún detalle de esa naturaleza. Y también consideraba a los concesionarios más antiguos para que fueran fortaleciendo su patrimonio y el de la familia, y así tener condiciones pues de poder construir buenos ciudadanos. Oye, Clemente, ¿y siempre ha existido el riesgo de que algún concesionario, alguno o algunos
empiecen a hacer una especie de monopolios en el tema del transporte? Mucho se habla de monopolios, de corrupción, de cacicazgos. ¿Y los hay o no los hay? No, es un mito. ¿Es un mito de veras? Sí, es un mito el cacicazgo en el tema de transporte y de manera específica en el de los taxis. Yo recuerdo perfectamente el comportamiento del gobierno de el profesor Cervantes Corona, que en ese sexenio no les dio concesiones ni a los concesionarios ni a los trabajadores. Él se los dio a funcionarios o a exfuncionarios en ese momento. Y luego los transportistas se enojan mucho cuando eso pasa. Pero ¿por qué se enojan tanto? Sí se vale desde mi punto de vista. Te voy a dar mi opinión y luego me dices tú. Hay un servidor público que demostró lealtad y eficiencia. Y es una persona que saliendo del gobierno va a quedar a la deriva porque son puestos de confianza. ¿Por qué no aspirar a tener una concesión? ¿Por qué no, de las concesiones que se van a dar, reservar una parte para esas personas que se van a quedar sin una fuente de trabajo momentáneamente? No los compadres, no me refiero a los compadres o a los intereses creados, sino a funcionarios públicos también honestos, también bien trabajadores y bien limpios en su desempeño, que el gobernador pueda decir, a este le voy a ayudar para que tenga un patrimonio. Yo no digo que le den una flotilla. ¿Es tan malo, Clemente? No, es que lo dices de manera muy correcta. Yo creo que hay funcionarios muy entregados, desde que amanece hasta que anochece, hasta que aguanta el jefe. Son muy entregados y es la gente que corre el riesgo de quedarse sin ninguna posibilidad y oportunidad de tener continuidad en el servicio público. Sin embargo, hubo varios gobernadores que la cuota era muy pequeña para ese sector, el sector de los beneficiados. Del gobernador o del ejecutivo en turno. Lo que pasó en el término del sexenio del profesor José Guadalupe Cervantes Corona hizo que las organizaciones se fortalecieran, se envalentonaran y tuvieran un trato respetuoso y de consideración del gobernador Genaro Borrego Estrada. Pero a ver, aquí te vuelvo a interrumpir. De repente me planteaste el término las organizaciones. ¿En qué momento se hicieron esas organizaciones? ¿Y cómo surgen y para qué surgen? Esas organizaciones ya estaban cuando yo llego al transporte en 1981. ¿Eran organizaciones afiliadas a un partido? ¿Eran qué? Eran organizaciones afiliadas al PRI, al sector CNOP, a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, exacto, a la CTM, a la CROP en muy pequeño porcentaje, pero eran organizaciones que representaban gente honesta, transparente. Cuando yo escucho que los dirigentes, los pulpos del transporte, los caciques, pues yo les revisaba siempre los padrones de concesiones y no había más allá de 2 concesiones que tuviesen en aquel entonces esos dirigentes. Situación que se vino terminando, o organizaciones que fueron perdiendo fuerza a partir de 1998. Ahora sí, retomemos el punto donde te interrumpí. ¿Llega Genaro Borrego Estrada y pone un cierto orden o qué hace Genaro? No, Genaro Borrego fue un gobernador exageradamente sensible, de mucho trato. Yo lo recuerdo, pues yo era muy jovencillo en aquel entonces. Yo también. Sí. ¿Y él también? En aquel entonces nos encabezaba las luchas de los trabajadores, de los choferes. Del volante, el licenciado Guillermo Ulloa Carrión, de la CTM, y pertenecíamos al Sindicato Único del Autotransporte, sección número 2. Y, pues, Sindicato, sí. Y en aquel entonces el trato era respetuoso, considerativo, pero también muy ordenado. Yo creo que en aquel entonces no podrían denominarle taxistas, sino servidores públicos.
Ay, qué interesante. Por el prestigio que tenía un trabajador del volante. Ahora, en el tema del transporte tenemos por un lado los autobuses urbanos, los camiones urbanos y los taxis. ¿Qué es lo que conviene más como gente que se desarrolla y vive del transporte? ¿Un camión urbano o un taxi? Pues yo creo que en este momento ninguno de los dos, porque no es rentable. Ya no, ¿verdad? No es rentable. Anteriormente tener un camión era ser un señor adinerado. Tener un taxi, ser concesionario, era un hombre con poder económico, donde además no solamente se mantenía el dueño del taxi, el concesionario, sino se sostenía la familia de un trabajador. Era un negocio ordenado, cuidado, vigilado por cada uno de sus propietarios, de su titular de la concesión, que le daba garantías de seguridad y eficiencia al usuario. Oye, Clemente, llegó un momento en el que las decisiones discrecionales de los gobernadores convirtieron al transporte, especialmente en el caso de los taxistas, en un sector demasiado creciente, es decir, que rebasaba las necesidades de la población, porque no puede estar al margen jamás el transporte de lo que la gente necesita. No. O sea, el transportista quisiera tener muchos taxis, supongo, muchos, como todos queremos progresar, sí, muchos camiones, mucho de lo que haya, y entonces, pero los gobernadores tienen el control y siempre lo han tenido. Totalmente. Y entonces llegó un momento en el que algún gobernador se excedió y dio demasiadas concesiones y desequilibró. Sí, y yo considero que en el 2004 el servicio de taxis todavía fue muy ordenado. Pero a partir de 1998 empezó en un estado de descomposición acelerante. ¿Por qué descomposición? Porque empezaron, de 4 organizaciones, empezaron a nacer otras organizaciones. Y entonces empieza a complicar el sector. Se complica, pero además ya no es el mismo interés, la misma causa que se defendía con aquellas 4 organizaciones que he mencionado al principio, sino que ya con 8 organizaciones, ya cada quien peleaba, pero para su santo, no para la antigüedad de los trabajadores, no para la antigüedad de los concesionarios, porque hay concesionarios que tienen toda su vida, que ya están en su casa arrumbados y que siempre se quedaron con una. Oye, yo recuerdo, y lo vivimos juntos, fuimos, y fue un privilegio que haya sido mi compañero en el sexenio de Ricardo. Yo siempre recuerdo a Ricardo, y quién no va a recordar a Ricardo en Zacatecas, y es un parteaguas. Yo recuerdo que para Ricardo Monreal Ávila, un chofer de taxi era muy valioso, y lo llegábamos a comentar en corto porque decía, los taxistas son comunicadores directos hacia la gente, porque están en contacto con la gente. Hay que tratarlos bien para que hablen bien de nosotros, del gobierno. Hablen bien, quiere decir de Ricardo. Y lo querían los taxistas, yo no sé si los choferes, los concesionarios, si todas las organizaciones. ¿A dónde voy? En el sexenio de Ricardo, desde mi punto de vista, y viéndolo en perspectiva, se politiza mucho el sector del transporte. No, bueno, es que el Ricardo Monreal, lo diré siempre, fue un extraordinario gobernador. Excelente. Sigue siendo un extraordinario político, con un trato excepcional, que te hace sentir gente, te hace sentir considerado, te hace sentir parte de su equipo, y en base a ello, pues, se transformaron muchas cosas, para bien y para mal, muchas. Por ejemplo, pues hubo más libertad en la participación política. Gracias a que llegó Ricardo Monreal, muchos fuimos presidentes municipales, diputados, que no hubiésemos tenido ninguna posibilidad si no hubiese habido ese cambio en 1998. Que tú fuiste un caso. Sí, yo soy uno de esos casos que gracias a ese cambio en Zacatecas, yo fui
presidente municipal. Y debió ser para el sector del transporte una distinción, porque uno de los suyos iba a ser presidente municipal. Eso no es común, Clemente. No. O no me digas que hay muchos transportistas como presidentes municipales. ¿Cuántos más conoces? No, claro que no hay algunos que lo intentaron, hijos de presidentes, hijos de expresidentes municipales que lo intentaron, no pudieron. Yo lo logré. Ay, cómo lo vivimos tan intensamente, yo lo logré, ¿recuerdas? pero gracias a amigas como tú, amigos que nos orientaron, nos ayudaron y asumimos una responsabilidad, porque era una responsabilidad muy alta. Yo sigo presumiendo mucho cuando alguien me dice, pero no hiciste nada, pagué toda la deuda del municipio. Claro que hiciste mucho. El municipio estaba muy marginado en servicios de agua potable, drenaje, luz, y me lucí haciendo muchas obras de esa naturaleza. Hoy a cualquier lugar que voy me dicen, usted puso el drenaje, usted puso la luz, usted pavimentó, pero es gracias a un cambio político que se dio en Zacatecas con la llegada de Ricardo. Es que tú tienes una gran vocación de servicio, que tiene sus orígenes en tu propia formación muy de trabajo sencillo. Sí. Y sencillo entre comillas, porque comenzábamos recordando que a tus escasísimos 14 años ya andabas de chafirete, como quien dice, con esa enorme responsabilidad. Yo no sé, quien se subía en el taxi diría, y yo voy a ir con este muchachillo. Me preguntaban si sabe manejar, pero déjame decirte que yo adoro el taxi. Yo lo quiero porque yo me casé a los 16 años. Ay, chamaco. Y de ese taxi, de chofer de taxi a los 17 años, yo ya tenía mi casa. Y es un sector que yo siempre voy a defender. Cuando me hablan, usted trae carros de plataforma, por supuesto que no. Yo amo ese sector. Por eso comencé preguntándote, Clemente, ¿qué te gusta más, el transporte o la política? Amas las dos actividades. Las dos actividades. Una te llevó a la otra. Porque también a los 17 años gané mi primera elección en la CTM. ¿Qué te parece? Como trabajador, como chofer. Sin embargo, pues me desconocieron porque era menor de edad. Pero gané la elección con mayoría aplastante. Y eso me ha dado pues la posibilidad y la oportunidad de poder opinar, de poder construir rutas, de poder pedirles a los compañeros y a las compañeras del transporte de taxis que tenemos que cambiar, que tenemos que ser servidores públicos, que no nos digan, es un taxista, es un servidor público de taxi. Eso que dices es bien importante, pero a ver, íbamos con una muy buena cronología y decíamos, y no sé, no me quedó muy claro si compartes conmigo la opinión de que en los tiempos de Ricardo se politiza mucho al sector del transporte y Ricardo seguramente entregó concesiones. Yo no me acuerdo, a pesar de que estuve con él hasta el último día y fui la última que lo acompañó saliendo de la legislatura cuando entregó el poder. Salimos y nos subimos en un carro bien sencillito y me acuerdo que me dijo, comunícame, no sé con quién quería hablar, y le dije yo, ya entregué los teléfonos. Dijo, caray, no tenemos cómo comunicarnos con nadie. Le dije, no, señor gobernador. Pero yo no recuerdo cuántas, y dejó muchas concesiones. No, Ricardo fue muy ordenado en la entrega de concesiones. Ah, muy bien. Consideró a gran parte de los trabajadores. Fue justo, digamos. Fue justo. Ricardo entregó con su facultad discrecional de entregarle a algunos de sus ex colaboradores. Bien hecho. Yo nunca voy a cuestionar eso. No, yo no estoy en contra de ello, porque... Pero sin abusar, ¿verdad, Clemente? Sin abusar, por supuesto, porque además en este país, en este estado, se requiere que se aplique la justicia social para los trabajadores y el reconocimiento a gente que se ha dedicado toda su vida a ese sector. Al buen servicio público, que ahora ha sido tan atacado por David Monreal, que cada vez que puede no desaprovecha la oportunidad para decir que tenemos la burocracia más decadente del país, cosa que a mí me parece
tan ociosa, pero bueno, eso es lo que a él le gusta tocar como temas y luego platicamos de eso. Pero entonces, ahorita a ver si nos da tiempo, pero entonces, Clemente, sí llega el momento en que el transporte supera la demanda ciudadana y entonces hay mucha competencia entre transportistas. Sí, lo voy a comentar al final del sexenio de la licenciada Amalia García. Se desborda. Se desborda, hubo una entrega indiscriminada de concesiones. ¿Indiscriminada? Lo podemos decir de esa manera porque a partir de esa entrega los taxis traían 2 choferes y a partir de ese momento pues bajó a un trabajador. Pero a ver, Clemente, a partir de ese momento también hay más demanda. Yo no quiero perder de vista en esta conversación que el tema del transporte se tiene que mover al mismo ritmo de la demanda ciudadana. Por eso yo decía, llegó un momento en que el otorgamiento de concesiones rebasó la demanda o llegó un momento en que se empareja y también hay otra expresión en el sector. Los transportistas no quieren compartir el pastel, o sea, dicen yo cubro. Y a veces sucede como usuario que queremos un taxi y no lo encontramos. Yo suelo tener muchos sueños recurrentes cuando duermo. Soy una mujer que sueña mucho. Y siempre sueño, un día voy a tratar de saber qué significa eso, que ando buscando un taxi que nunca llega. No sé, como que esa es una cosa que siempre nos ha sucedido, sobre todo en algunas temporadas. Y ese también es otra vertiente del transporte. Hay buenas y malas temporadas. Pero bueno, vamos al punto. Con Amalia García se dispara. ¿Y no se empareja en algún momento? Sí, se empieza a emparejar a finales de la administración del licenciado Miguel Alonso. A la mitad, creo que bastaron 3 años para que se empezara a estabilizar. Me parece que Amalia García fue una gobernadora visionaria. Ay, sin duda. Fue una gobernadora muy ordenada. Y sin embargo, cuando yo hablo de que se dispara la entrega de concesiones en ese momento es porque se sintió el montón, se sintió muy ahogada la prestación del servicio, pues, muy sobradita, pero a partir de los 3 años ya se empezó a estabilizar. Termina el licenciado Miguel Alonso y la entrega de concesiones no le pega tanto al sector. Lo que le pega es la llegada de las plataformas. Y a ver ahí a quién vamos a destrozar, porque todo mundo, bueno, no todo mundo, qué tontería, los transportistas que están en la batalla y que están demandando atención, esos transportistas no quieren que llegue más gente y resulta que les llega el Uber no quieren que llegue más gente y le presentan la pelea a los gobiernos en turno. Y cuando llega el Uber, ahí es inevitable o se pudo evitar. Dime algo, ¿hay entidades de la República donde se ha evitado que llegue el Uber? ¿Y el otro, cómo se llama? El Didi. ¿El Didi? No, ya hay estados que han hecho el esfuerzo de sacarlos de circulación, de la prestación de servicio. Yo creo que sí puede hacerlo el gobierno si quiere, lo puede regular, lo puede identificar, así como lo hizo con los taxis piratas en estos últimos días, que reformó la ley, que reformó el reglamento, lo puede hacer también con los Uber y los Didis, porque además un taxi cuando cobra 5 pesos de más, es un taxi que es... ¿cómo se dice? Satanizado. Un taxi que es malvado y malquerido. Creo que es la palabra correcta, pero un Uber, tú tomas un Uber y a veces te cobra muy barato, 30 pesos. Pero hay ocasiones que te cobra 300 pesos y no hay nada que hacer. Yo solamente una vez en la vida pedí un Uber para ir de Colinas del Padre, donde tienen ustedes su casa, a la Plaza Galerías, donde estaba antes la sede de esta empresa, en B15, cuando estaba por Galerías. Digo, el trayecto es mínimo. Sí. Es de Colinas a ese lugar, son 5 minutos, y me cobró 90 pesos, y yo dije, ay señor, ¿tan caro? Pero si fue tan rápido. Y luego me contestó, pero es que vea, viene usted en una camioneta de lujo
Sí. que está muy limpia. Y por cierto, llevaba a mi perro y me volteó a ver bien feo y tuve que sentar el perro en mis piernas para que no se enojara. A ver, déjame leer unos mensajitos que nos están llegando. Ay, muchas gracias. Lore es la primera que nos habla. Sí. Lore es la esposa de Clemente y me da saludos a mí. Gracias, Lore. Un besote. Y luego dice, Roquito Velázquez, ha de ser de tu familia. A mi hermano Clemente, un gran conocedor del tema del transporte público. Ruth Velázquez, también de la familia, supongo, nos manda corazones y aplausos. Claudia Rivera, muy bien, líder, maravillosa entrevista. Qué linda, gracias. Jaime Domínguez, un gran conocedor del tema del transporte. Sería una gran decisión del gobernador voltear a ver a personas que pueden ayudarlo en darle otra imagen. Qué interesante. Antonio Caldera Martínez también lo está viendo. Qué gusto, Toño, saludarte con mucho cariño. Con mucha experiencia. Y con mucha experiencia también. Gracias, aquí nos dicen que es una excelente entrevista. Muy bien. Dime algo, Clemente. Entramos pues ya al tema del Uber. ¿Sí le pega durísimo al transporte? Muy fuerte. Muy fuerte. Si revisamos hace 5 años, 6 meses, si revisamos las condiciones del parque vehicular de taxis, eran condiciones muy óptimas. A las condiciones en las que hoy se encuentra el transporte público de taxi, es muy decadente, muy malito, pero ya no hay capacidad. O sea, ya no hay dinero para traer una unidad móvil presentable. ¿Y eso te estoy entendiendo o no? Sí, no hay dinero para poder pagar un vehículo, a menos de que el titular de la concesión se suba y pueda trabajarlo. Pero ya con un trabajador y pagar un vehículo es casi imposible. Por eso este sector, como el de los camiones urbanos, necesita un respaldo institucional en todos los aspectos. Estás planteando algo muy importante. O sea, ¿cómo respaldar institucionalmente al sector del transporte? Bueno, desde la atención, desde la vigilancia, desde una subsecretaría que funcione como tal, porque déjame decirte que hoy la subsecretaría del transporte es un departamento de servicios públicos. ¿Dónde está? Ni siquiera sabía que existe. Ni siquiera podemos decir que es una dirección, porque cuando era el departamento de servicios públicos y pertenecía a la dirección de policía y tránsito, pues era un departamento que era operativo, funcionaba, y entonces el transportista le tenía gran respeto a la autoridad. Pero cuando sacan el departamento o la subdirección de servicios públicos de esta dirección y la denominan subsecretaría, pues ya es inoperante, es como olvidar al sector, alejarlo, porque el titular, el subsecretario, no tiene facultades de mandar una patrulla o 2 patrullas a supervisar la operatividad de los taxis en el área conurbana. Ahora, hay 2 temas, porque aquí el tiempo me vuela, que me interesa que toquemos. Uno es, ¿en qué momento el sector del transporte, y especialmente taxistas, disculpen que yo no hable tanto de los camiones urbanos, esos se manejan muy aparte, especialmente taxistas, empiezan a verse muy atacados por el crimen organizado? Se vivió una etapa negra al respecto. Muchos taxistas asesinados, muchos que al parecer estaban involucrados. Desgraciadamente esa percepción se tuvo. Y el otro gran tema, Clemente, para que nos vayamos sobre esa ruta, es en qué momento aparecen los taxis piratas, que era algo que no veíamos en Zacatecas. Bueno, en principio el tema de inseguridad nos pegó a todos. Les ha pegado a los taqueros, les ha pegado a los tienderos, y no fuimos la excepción de que llegara hasta ahí con nosotros. Sin embargo, yo creo que fue más el ruido que se hizo para posicionar a las plataformas
y pegarle más a nuestro sector. ¿De veras? ¿Así fue un tema casi de mafia? En este momento podemos decir que la mayoría de los taxistas hoy son gente buena. Están en paz. Estamos en paz. ¿Hubo un momento en que fue gente mala? Hubo un momento en que algunos se involucraron y que los obligaron a ser parte. Por eso de dices ellos. Que nos pegó a todos. Sí, nos pegó a todos. Cuando yo digo que los taxistas sí, que están involucrados, sí, pero también involucraron a los comerciantes, claro. a otros sectores. A los jóvenes, Clemente, ¿sí? Como halcones, o sea, lo que estoy entendiendo que dices es que esta delincuencia y esta violencia contaminó todo. Sí, hay gente que llega y le dice, te ocupo por 3 horas. Y esas 3 horas significan andarlos moviendo, haciendo travesuras. Ay, pero que el conductor no está enterado. Y ya cuando se entera, pues es que ya lo tienen ahí sometido. Y luego llega la banda y dice, este conductor movió a aquellos, ¡pum!, contra el conductor. Sí. ¡Ay, qué feo! Eso fue lo que pasó. Y el siguiente tema, que es el de los taxis piratas. ¿Cuándo hacen su aparición estelar? Al final, los últimos 5 días del gobierno de Alejandro Tello. ¿En serio? ¿Así de preciso? Sí, empiezan a aparecer. ¿Son los famosos permisos experimentales? No son permisos experimentales, no son concesiones prometidas, simplemente es una organización que se envalentona, es una organización que dice, aquí vamos a agarrar de escudo a los trabajadores más antiguos y vamos a exigirle concesiones al nuevo gobierno, argumentando que ellos apoyaron en su campaña al hoy gobernador, al licenciado David, y que él ya les dijo que sí les va a dar concesión. Seguramente les dijo que sí les va a apoyar, pero jamás les dio facultades de autoridad para otorgar números económicos a cambio de 2.500 más 600 más cuotas semanales y empezaron a dar números. Los primeros días empezaron a dar no solamente números, sino ubicaciones, sitios establecidos. A ver, cuando tú dices empezaron a dar, yo sé, y no te voy a pedir que me des nombres, pero ¿quién empezó a hacer eso? No, sí puedo dar los nombres sin ningún problema. La gente debe de saber. Sí, fue Javier Galaviz, alguien que fue dirigente de una asociación de concesionarios muy respetada como la Lázaro Cárdenas, que presidió don Raúl Carrillo, y que luego lo destituyeron y hizo alianza con un grupo de trabajadores, y él les empezó a dar los números, él junto con su esposa Rocío Maldonado, su cuñado Checho Maldonado, que empezaron a dar números, y que esos números y esas ubicaciones de sitio empezó a dar problemas. O sea, te dan el número y tú simplemente se lo pones a un carro y te dicen ponte en este lugar. Así, sí, sin que el gobernador ni siquiera supiera. Sin que el gobernador tenga nada que ver, ninguna supervisión de ninguna autoridad. Ellos pelean 30 concesiones. 30 concesiones que supuestamente le dieron a servidores públicos del gobierno saliente del licenciado Miguel Alonso. Pero no se acotaron a las 30, pues ya íbamos en las 250, en las 300. 30 comienza a ser el número, digamos, demandante. Y dicen, esas 30 que dio Miguel Alonso nos pertenecen a nosotros, dame un número y me voy a meter para sacar de esa manera a los 30, ¿o para qué? Sí. Así de loco, es que entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? Y entonces, bueno, pues nosotros por supuesto que estábamos preocupados por esa situación. Se habló muchas veces con algunos dirigentes que hicieron la gestión frente al director de tránsito. Él decía, no tengo facultades de detener un vehículo que no trae placas, que no trae concesión y que no trae permiso, porque el reglamento no me faculta. Hazme tú el favor, o sea, tú circulas con tu vehículo sin placas, te para un agente de tránsito y pues ya te amolaste. Ah, claro. Y entonces se tuvo que hacer algunas reformas al reglamento de tránsito para que pudiese
actuar la dirección de tránsito y vialidad y poderlos detener, pero fue una bolita de hielo, de nieve, perdón, que fue creciendo de 20, 30, pues subió a 250. ¿250 Sí. taxis piratas Sí. en la capital del estado? Sí. Con todo y Uber y con todos los otros taxis. No, ¿Quiere decir que sea chamba, Clemente? No, pero 2 meses, Silvia, que era muerte súbita. Ahora, Sí, sí, perdón, es que si no, Marco me corta la cabeza. Entonces, este gobierno actual, David Monreal Ávila, 2 cosas. Le dijo a Alejandro Tello y le hizo fuerte presión en los previos del proceso de entrega-recepción, no entregar concesiones. Sí. Cumplió Tello, Sí. no entregó. Lo cual, pues, bueno, él fue un acto de conciencia personal, supongo, porque él pudo haber dicho, no, yo soy gobernador todavía hasta las 24 horas de tal día y puedo hasta entregar. las 12 de la noche. Pero aceptó y no entregó. Entonces, llega David y estos irregulares empiezan a exigirle que los reconozca. ¿Estoy bien? Sí. Y entonces él dice no, porque si los reconoce se va a meter en un problema con los organizados, con los que tienen tiempo. ¿O por qué no? No, yo creo que lejos de meterse en un problema el Ejecutivo del Estado, con el sector de taxistas se mete en un problema con toda la sociedad. ¿Por qué? A la sociedad lo que nos interesa es un transporte. Porque se viola el Estado de Derecho en Zacatecas, porque entonces es un Si Estado... entonces, si no cualquiera le va a poner un número a un taxi, Sí. le va a decir, gobernador, ahora deme el aval. Bueno, hasta en los memes que hacían ya había un burrito de aguamiel con su número económico de 999 y una torreta de taxi. O sea, ya empezaba a ser una burla. Vehículos de modelos muy viejos, ya pintados de taxi. Yo creo que los trabajadores están en su derecho, pero también se habla de la cuarta transformación. La cuarta transformación debe de llevar a cabo la verdadera justicia social, el verdadero reconocimiento a los trabajadores que en verdad tengan antigüedad. Pero si revisamos cada número que iban dando, yo decía, pero no es trabajador, tampoco. Y es decir, no... Y llegaron e invadieron. Ahora, toman la decisión de emprender un operativo y ahí se contaminó, porque dijeron que era general, así lo entendí yo, a lo mejor estoy equivocada, de que todos tenemos que traer la licencia, tenemos que traer nuestra tarjeta de circulación y que nos iban a revisar, junto con el anuncio del incremento en el monto de las sanciones. Y luego al mismo tiempo un operativo. Ese es otro tema mal manejado desde el gobierno, muy mal manejado desde mi punto de vista. Entonces, se da el zafarrancho en el que hay golpes y luego viene una denuncia penal contra estos personajes que presenta el gobierno del Estado. Algo que a mí me parece un exceso del gobierno del Estado, porque todavía creo que se puede hacer política, aún en las peores circunstancias. Esa es una opinión al margen. Pero, ¿tú estás de acuerdo en que haya sido mano dura? Sí. Bueno, a mí me parece que fue una actuación de la autoridad y que fue rechazada por los manifestantes. Sí. No solo fue rechazada, fue brutalmente rechazada. Sin embargo, yo creo que lo que faltó fue hacer política. En este momento no debe de estar acéfala la subsecretaría. ¿Está acéfala? Sí, muchas. No hay una autoridad, pues, que en este momento pueda atender la demanda de los transportistas. Por supuesto que está la Secretaria General de Gobierno, pero ella tiene muchísima responsabilidad en manejar la política interior del Estado. Tiene mucha responsabilidad y tiene muy poca experiencia. Yo creo que el hacer política hace los estados emprendedores, hace los estados progresistas. Yo recuerdo muchos gobiernos que hacían política y que a todos nos iba bien. A ver, Clemente, te voy a hacer una pregunta hipotética. Si tú fueras gobernador, ¿qué hubieras hecho con este tema hasta este momento? El gobernador ahorita, como gobernador. Bueno, simplemente no permitir que nadie usurpe la función del Ejecutivo. Yo creo que cualquier gobernador debe de hacer esa acción
de no permitir que sea rebasado, sobre todo en las facultades discrecionales que tiene. Eso no se debe permitir, y además menos en este momento donde la inseguridad está en su más alto Pero esplendor. en el caso específico de estos transportistas irregulares, ¿qué instrucción hubieras dado? No, pues que no pueden circular desde el primer momento. ¿Y llegar hasta la demanda penal? Bueno, es que yo considero que si se han detenido desde el primer día que se llega al gobierno y se tiene conocimiento de que existen esos vehículos, el director de policía y de tránsito y vialidad tiene la obligación de pasarle una tarjeta al señor gobernador y de decirle: hay esto, y esto está creciendo, esto está caminando, y esto se va convertir en un zafarrancho en los próximos días, en un problema político y de seguridad en el Estado. Como sucedió. Sí, y además el director de tránsito y vialidad ni siquiera pudiese haber llegado a la autorización del Ejecutivo del Estado. Él tiene sus facultades para que no circule un vehículo sin placas y sin permiso. Oye, pues dinos cómo nos va a nosotros como gente que trae un vehículo, que si te estacionas mal y todo, son durísimos. Sí. Y con estos señores los dejaron que anduvieran estos días circulando y haciendo tonterías con... A ver, déjame ver si... Porque luego se me quedan mensajes fuera. Pero déjame decirte que no estoy en contra de ellos, simplemente estoy en contra del procedimiento. Sí, nadie está en contra de ellos, yo creo, o sea, ni yo, por supuesto. Te mandan saludos Alejandro Félix, Ezequiel Arteaga, saludos. Lo está viendo José Ángel Muñoz, Celi Puente, qué buena entrevista con una persona que sabe de este problema. Personas así deben estar al frente de un cargo. Ay, sí, Clemente. Ay, ya se me acabó el tiempo. Dime una cosa. ¿Cómo es tu relación con este gobierno? ¿Sigue siendo un militante de Morena? Ahora hablemos de política en un último momento del programa. Estoy afiliada a Morena, soy fundador de Morena. Yo le regalé todo el proceso de fundación del partido como ciudadano, recorriendo todo el estado. Estoy afiliada ahí. Dicen que van a expulsar a muchos de Morena porque en un momento dado nos paramos al lado de alguien que no era candidato de Morena. Pero pero esa es una medida muy extrema. Mi respeto, afecto, pues para el gobernador siempre lo he tenido, he viajado mucho con él. ¿Te conoce y lo conoces? Lo conozco y me conoce. Lo conocí como presidente municipal, lo conocí como integrante del comité directivo estatal del PRD, lo conocí como dirigente del PT, como presidente municipal, como candidato a senador, como candidato a gobernador, la primera, la segunda vez, y la tercera, pues ya no nos invitó, pero ahí estuvimos muy atentos. Oye, un último comentario. A mucha gente no invitó David Monreal, y eso ha dejado a mucha gente desconcertada y quizá incluso lastimada. Algo pasó que todavía no alcanzamos a entender. Bueno, pues simplemente había amigos en posiciones del gobierno de Alejandro Tello que estaban apoyando de manera muy fuerte y de manera muy contundente la postulación del candidato a gobernador y hoy gobernador, y que seguramente eso fue la causa de la que muchos de nosotros ya no fuéramos convocados. Muchos que hoy están en el gobierno son los que estaban en el anterior gobierno. Muchos de los que manejaron presupuesto son los que hoy manejan el presupuesto. Sí, es interesantísimo. Clemente, por último, ¿qué sugerencia para resolver el problema del transporte nos da un hombre que conoce la entraña misma de este sector? ¿Qué sugerencia para acabar con los conflictos y para encauzar correctamente este servicio fundamental para los zacatecanos? Bueno, la primera es que no debe de haber ningún hueco en la autoridad, en las dependencias. Y dos, que quien llegue a ocupar ese hueco en este momento sea gente
que le apasione el servicio público, le apasione la política y tenga ganas de que Zacatecas progrese, porque Zacatecas es un atractivo turístico. Zacatecas requiere un transporte útil para que pueda ser visto y visitado por la gente de fuera, pero también Zacatecas y los ciudadanos requieren un transporte vigilado, cuidado, impulsado. Vale la pena que llegue alguien que renueve el parque vehicular. Hay programas, hay dinero en este país para que Zacatecas vuelva a ser deslumbrante. Muy bien. Para que dejen de llamarles taxistas, no son taxistas, son servidores públicos. Los muchachos que trabajan conmigo, yo les digo, es que yo no quiero taxistas, yo quiero servidores públicos. Y sí lo entienden, porque además yo les explico qué es ser taxista y qué es ser servidor público. Y la verdad, ser servidor público es un privilegio y es una oportunidad de servir de manera importante a los ciudadanos. Y nadie como ellos para servir al público, sí, precisamente. Sí, por supuesto. Bueno, pues entiendo entonces que la solución está en el sector gubernamental indiscutiblemente. Yo cierro con mi propia opinión y yo creo que se tiene que hacer política y que se tiene que analizar el tema a profundidad, revisarlo bien y tomar decisiones sin llegar a la violencia ni al extremo de las demandas penales que al final, me temo, no sirven para nada. Gracias, amigo Clemente. Gracias a usted por habernos acompañado en el programa Diálogos. Ya sabe que estamos aquí los lunes a las 6 de la tarde para platicar con usted. Si no lo alcanzó a ver completo y le interesa, búsquelo en la página silviamontes.com.mx. Le doy las gracias, como siempre, a Ana Cuevas, que estuvo de cumpleaños. Abrazo, Anita. Muy bonita, muchas felicidades. Yo estoy de cumpleaños el jueves, por si me quiere mandar algún regalito. Por supuesto. Gracias, Marco Méndez. Hasta el lunes. En la página silviamontes.com.mx, en el Facebook, Canal 15 Zacatecas. Ahí nos puede volver a ver en este programa. Chao, chao. Diálogos, el espacio de más tradición que refleja el quehacer público de Zacatecas y sus protagonistas. Diálogos, experiencia y prestigio con Silvia Montes.